Hola, bienvenido a Cristo en los Andes. Hoy vamos a estudiar Levítico capítulo 7, versículo 1 hasta 38. Bueno, vamos a repasar lo que estuvimos estudiando. La Biblia es la revelación de Jehová y el Antiguo Testamento es el pacto de Jehová. Del libro de Génesis hasta el libro de Esther es el pacto mediante la providencia. Dentro de pacto mediante la providencia, la primera unidad, Génesis capítulo 1 hasta capítulo 36, es la providencia de pacto de Jehová, que a su vez tienen dos capítulos. Génesis capítulo 1 hasta 11 es el pacto al Padre de la humanidad, y de 12 hasta 36 es el pacto a los antepasados del pueblo de Dios. La segunda unidad, Génesis capítulo 37 hasta Número capítulo 30, es la providencia del cumplimiento del pacto de descendencia. Bueno, dentro de segunda unidad, el primer capítulo, Génesis capítulo 37 hasta Éxodo capítulo 18, es la multiplicación del pueblo del pacto. El segundo capítulo, Éxodo capítulo 19 hasta Levítico capítulo 27, es el establecimiento del pacto de Monte Sinaí, que a su vez tienen dos partes. Éxodo capítulo 19 hasta 33 es el primer establecimiento del pacto de Monte Sinaí, y Éxodo 34 hasta Levítico 27 es el segundo establecimiento del pacto de Monte Sinaí. Hoy, a continuación del Levítico capítulo 6, continuamos con los estatutos del resto de los sacrificios. Bueno, Levítico capítulo 7, versículo 1 hasta 10, Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés los estatutos con respecto al sacrificio expiatorio por la culpa. En el versículo 2, cuando dice, en el lugar donde degüellan el holocausto, es el lugar enfrente de la entrada del tabernáculo y donde está ubicado el altar de holocausto. En el mismo versículo 2, cuando dice, y rociará su sangre alrededor sobre el altar, es para purificar dicho altar de holocausto de toda la impureza. La sangre, la grasa o la gordura, y los riñones son el símbolo de la vida y del alma. Como la vida y el alma es de Dios, debidamente se tiene que entregar a Él. Y de la misma manera, Jesucristo también entregó su vida y su alma a Dios Padre por la muerte en la cruz. En los versículos 6 a 10, Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés los estatutos con respecto a la disposición de la carne y de la piel del holocausto, que será del sacerdote oficiante. Dado que muchos israelitas llevaban ofrendas de expiación y por el pecado, los sacerdotes tenían que turnarse para llevarlas a cabo y recibían una parte proporcional de los sacrificios. En el versículo 6, el lugar santo se refiere al atrio o el patio del tabernáculo de reunión, En el versículo 10, los sacerdotes consiguen los alimentos solo cuando el pueblo de Israel ofrece el sacrificio expiatorio por la culpa, y de esta manera los servicios para el sacrificio de los sacerdotes está íntimamente relacionado con su vida cotidiana. Este hecho
es la providencia de Jehová para que los descendientes de Israel no olvide ni por un minuto y adore a su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Bueno, ahora vemos Levítico capítulo 7, versículo 11 hasta 21, en donde Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés los estatutos con respecto al sacrificio de paz. En el versículo 14, cuando dice, por ofrenda elevada, se refiere a que la ofrenda sea elevada simplemente con las manos, y luego será del sacerdote quien derrama la sangre de los sacrificios de paz. O sea, de esta manera, ¿no? Se eleva y se baja. Y esa parte de la ofrenda va a ser de la posesión del sacerdote. En los versículos 15 hasta 18, Jehová revela los estatutos de cómo comer la carne del sacrificio en diferentes casos. Principalmente hay dos casos. El primer caso es cuando ofrece en acción de gracias, en donde la carne debe ser comida solo en el día en que sea ofrecida. Y el segundo caso es cuando ofrece la ofrenda, es voto, o sea, es devoto o voluntario, en donde la carne puede ser consumida hasta el segundo día, prohibiendo, en este último caso, que se coma luego del segundo día para que el sacrificio de paz sea aceptado. Además, al tercer día ya no es apto para el consumo por la putrefacción. Bueno, ahora vemos Levítico capítulo 7, versículo 22 hasta 36, en donde Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés los estatutos de cómo disponer la ofrenda del sacrificio de paz. En los versículos 22 a 27, se trata de no comer la grasa del ganado vacuno, ovino o cabrío y su sangre, como estudiamos al principio de esta emisión cuando estudiamos el versículo 2, o sea, capítulo 7 del mismo capítulo, versículo 2, ¿no? Que ya hemos estudiado recién, ¿no? En los versículos 28 hasta 36, Jehová enseña los estatutos de cómo disponer diferentes partes de la ofrenda. Bueno, el sacerdote quema la grasa en el altar de holocausto. El pecho mecido es de Aarón y sus hijos. La espadilla o el muslo derecho, luego de ser elevada, va a ser la porción del sacerdote quien oficia. Y por último, la espalda y la espaldilla o el muslo izquierdo es del que ofrece el sacrificio de paz. O sea, el oferente, ¿no? Sacrificio mecido es la señal como modelo y sombra del temblor producido en el momento de la muerte de Jesucristo en Calvario. Y el sacrificio elevado es la señal como modelo y sombra de que Jesucristo va a morir luego de ser levantado en alto en la cruz. Bueno, por último, Levítico capítulo 7, versículos 37 hasta 38, Jehová ordena a Moisés todos estos estatutos de diferentes sacrificios. O sea, desde Levítico capítulo 6, versículo 8, hasta la parte final, la parte de capítulo 7, versículo 36, ¿no? Hasta recién, ¿no? Jehová ordena a Moisés los estatutos de los diferentes sacrificios en el monte Sinai. Bueno, hasta aquí estudiamos y los espero en la próxima emisión. Hasta luego.